Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos comenzando, le digo, el ciclo de, de analizar la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y hemos hecho un recuento primero de las diferencias, a grandes rasgos, las diferencias que existen entre la lucha contra el narcotráfico en lo que a Estados Unidos se refiere y lo que a Latinoamérica se refiere. Y le digo, no estamos comparando, obviamente hay muchas cosas que son muy diferentes, pero ahora vamos a analizarlas más puntualmente porque, como yo les comentaba, a pesar de que en Estados Unidos el tema del narcotráfico, el tema de la droga se lo toma muy en serio, en algunos niveles. O sea, acuérdense de la hipocresía que le he venido hablando yo, en algunos niveles se lo toma muy en serio. O sea, si usted habla con ciertos profesionales de la lucha contra el narcotráfico, ya sea en las Fuerzas Armadas o en el sistema de seguridad, las fuerzas policiales, incluso en algunos políticos, verdaderamente a la gente le interesa el tema de la droga y sí se preocupa. Pero desafortunadamente la otra realidad es que existe una gran parte de la sociedad estadounidense que no le interesa el tema de la droga, que no le interesa que se combata, y particularmente porque a pesar de que dicen que están en contra, mucha gente sigue consumiendo droga en grandes niveles. A tal nivel, amigos y amigas, que por ejemplo la marihuana, que en Estados Unidos bajo la ley federal es ilegal, hay más de 30 estados, provincias en Estados Unidos que la han legalizado no solo para uso farmacéutico, sino muchos la han legalizado para uso de placer. Entonces, me explico la ironía y la hipocresía que existe en el sistema, ¿no? Porque usted tiene policías, investigadores federales, fuerzas armadas, que están constantemente luchando contra supuestamente los carteles de la droga, que venden todo tipo de droga, y por otro lado tienen una parte de la sociedad que no solo produce posiblemente la mejor marihuana del mundo, sino que la consume a grandes niveles por las razones que sea. Esa misma gente, o un porcentaje de esa gente, la que se droga con cocaína, la que se droga en un nivel mucho más chico con la heroína, y obviamente una gran cantidad, como les comenté una vez, de un 50% de la droga que se utiliza en Estados Unidos es de nivel farmacéutico, o sea, son recetas proveídas por médicos. Entonces, he aquí la gran hipocresía que yo le hablo, es el gran conflicto que yo le hablo. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que hablemos, con lo que voy a encarar ahora en Latinoamérica. Pero también yo le comentaba que en Estados Unidos, a los policías de carrera, particularmente como su servidor, que hemos estado toda la vida luchando en contra del delito en distintos niveles, cuando se refería a luchar contra el narcotráfico, lo tomamos muy en serio esto. Y hay gente que, le digo, da la vida por este trabajo y la han perdido, incluso que esto ocurre en nuestros países. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Y le digo, no estoy hablando de que acá somos mejores que allá, ni nada menos, simplemente que estamos hablando de la dedicación, del desempeño, del profesionalismo y demás. Entonces, ahora lo que voy a hablar es del sistema de seguridad en nuestros países, que ya lo he comentado, todo esto ya lo he hablado, pero ahora ya lo voy a centralizar más en el tema del narcotráfico. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países es que el sistema policial, el sistema de seguridad, la fuerza de seguridad, son verdaderamente débiles. O sea, le digo, hay países donde hay un historial bastante largo de la policía, por ejemplo, en algunos países la Policía Federal, Gendarmería, Carabineros, muchas policías que tienen muchísimos, la Policía Nacional en muchos países, la Guardia Nacional en otros, o sea, los nombres han ido cambiando en algunos países, pero hay policías que tienen un gran desempeño de muchísimos años de la historia en Latinoamérica, que tienen, en algunos países, por ejemplo, tienen historial desde 1800, 1900 fundados. Luego también hay otros países que tienen policías un poco más, que fueron fundadas un poco más modernas. Pero el problema siempre ha sido el mismo. A medida que ha ido cambiando el tiempo, ha ido cambiando la eficiencia de la policía. Y si no vieron alguno de nuestros videos, en alguna vez yo hablaba del tema de uno de los grandes problemas que tenemos con las policías en nuestros países. Y esto
indudablemente impacta el tema de la lucha contra el narcotráfico, es la falta de confianza de la población hacia la policía. O sea, esto ha ocurrido mundialmente, hoy en día con los nuevos medios de información, medios de comunicación y demás, hoy se demuestra mucho más lo que se hace mal en el mundo, particularmente en los sistemas burocráticos, y la policía ha sufrido eso. Se le ha descubierto que en muchos policías, por falta de supervisión, no controlan a su personal abusa de las cosas que se hacen, violencia, corrupción y demás. Bueno, esto en nuestros países resalta muchísimo más, y hay muchas razones que son la causa de estos problemas. Entonces, esa misma policía a la que nadie lo confía, esa es la misma policía que enfrenta al narcotraficante día a día en muchos de nuestros países, y el cual, o la cual, hombre y mujer policial, nadie los apoya, los detesta, no los confía, los critica, y si pueden los lastiman o los matan. Ese es un problema muy serio en nuestros países. O sea, la policía en Latinoamérica está descuidada porque los sistemas políticos en Latinoamérica han causado en los últimos 20, 30, 40 años, con razón, han causado que el tema de la seguridad sea irrelevante para ellos. O sea, le vuelvo a hacer la pregunta que le hice hace unos videos atrás. ¿Usted confía a la policía en su país? O sea, es una pregunta retórica, yo ya la sé. Yo le digo, yo viajo en Latinoamérica, yo entreno policía, yo sé lo que la gente piensa de la policía en la mayoría de los países. Y hay un porcentaje de la población, no estoy hablando de la delincuencia, el delincuente en todo el mundo es igual, estoy hablando de un porcentaje de la población que detesta a la policía, que no la confía, que no la respeta. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué ocurre eso? Porque acuérdese una cosa, y esto es un tema interesante. Usted puede tener un departamento de policía X, no importa, y vamos a decir el clásico departamento de policía local que usted lidia, ya sea estatal, federal, municipal, un departamento de policía que en su formato, en su estructura, sí funciona. O sea, si hay un delito, ellos responden, si hay un accidente, ellos responden, si hay cosas, algunas cosas de robo, ellos responden, a lo mejor responden, porque ese es el otro problema, ¿no? O sea, voy a hablar un poquito de esto porque esto tiene un impacto directo en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, cuando usted tiene una policía básica que responde mínimamente a los temas de inseguridad, los temas de la delincuencia, es obvio que el pueblo, que la ciudadanía no lo va a confiar. Ahora, si le agregamos a esto el hecho de que muchas veces cuando la gente llama a la policía no responde, ya sea porque no quiere, porque es ineficiente, porque no tiene suficiente personal, porque no tiene presupuesto, porque no tiene equipo para responder, por lo que sea, la razón que sea, eso hace que el ciudadano en su país no le tenga confianza al sistema de seguridad, en el que se diga, si me pasa algo, la policía no me va a ayudar. Y le digo, lo voy a tocar, pero no lo he tocado. Esto es sin siquiera mencionar los temas de corrupción, que son muy relevantes en todo esto, porque es parte de esto. Sin tocar el otro tema, que es el tema de la violencia innecesaria. O sea, ese es otro problema. O sea, si yo le pregunto a un ciudadano en muchos de sus países, de estos países, de su país, cuáles son las cosas que más le impactan o le molestan de la policía, le van a decir la corrupción y el abuso de autoridad, son naturales. Esto ocurre en todo el mundo, acá en Estados Unidos también, pero la corrupción aquí es muy mínima porque el trabajo policial aquí es muy controlado, a diferencia de muchas veces de nuestros países. Y ya voy a hablar mucho de la corrupción, porque la corrupción tiene un gran impacto de por qué el narcotráfico no se lo puede controlar y no se lo va a poder controlar en nuestros países hasta que no se resuelva ese tema. Ahora, ¿qué pasa? Esas dos cosas, el abuso de autoridad, el extremo de la violencia y la corrupción, hacen que la gente no le crea a la policía, no le confíe. Y por lo tanto, cuando la policía tiene que actuar, generalmente se frustra, ¿no? Porque si no lo quieren, si no lo respetan,
Si no lo apoya la ciudadanía, que es la que más se beneficiaría de una buena policía, el policía dice, ¿para qué trabajo? Y hay policías que responden, hay policías que están constantemente, digamos, totalmente dedicados a su profesión, pero la gran cantidad eventualmente se cansa y no responde. Entonces, quiero hacer este punto muy evidente, aclararlo, de que empecemos por ahí. Cuando tenemos una policía que no es confiable, cuando tenemos una policía que tiene muchos problemas internos, es muy difícil pretender que esa misma policía pueda hacer investigaciones, pueda enfrentar el tema del narcotráfico, que es un monstruo de muchas cabezas, como ya lo he venido mencionando, un monstruo multimillonario que tiene un gran poder político, económico, impactante, de violencia y de corrupción sobre la seguridad del país. Entonces usted, que está en su casa, usted que está viviendo, ¿qué puede hacer a través de al enfrentarse con eso? Cuando usted sabe que su policía es incapaz, por más que quiera, de poder protegerlo a usted. Y le digo, esto no quiere decir que la policía no funcione en su estructura básica. O sea, le digo, la policía de tránsito en muchos países hace cualquier cosa menos controlar el tránsito, por ejemplo. O sea, yo he estado en grandes urbes donde la policía de tránsito están parados en una esquina y no hacen absolutamente nada, excepto parar a automovilistas, que a lo mejor a gente que está manejando para hacer un negocio con ellos, pero no para, o sea, para, digamos, influenciar que el tráfico se mueva más fluidamente, o sea, que se hagan cumplir las leyes de tránsito. Digo, no todo el mundo lo hace, pero estoy hablando en general lo que uno ve. Cuando usted ve eso en su país, dice, esta es la policía. Cuando usted ve que la policía tiene poco impacto en la seguridad urbana, si usted piensa, esa misma es la policía que supuestamente investiga el narcotráfico en su país. Entiendo las estructuras judiciales, sé que hay policías de investigación, sé que hay Ministerio Público, Policía Judicial, Policía de Investigaciones, esto, pero de ahí comienzan unos pequeños pedazos, ahí empieza a desmoronarse un poco la seguridad de su país. Con una policía débil es muy difícil enfrentar el tema del narcotráfico digamos, en su impacto global, en su impacto general y particularmente en su impacto regional donde usted vive. Pero amigas, esto lo vamos a continuar porque este análisis es sumamente importante si queremos hablar de lo que se debiera de hacer, lo que se debiera porque tenemos que empezar en algún lugar. No podemos irnos directamente a hablar de la droga y del narcotráfico, ¿me entiende? O sea, ¿por qué no funciona la lucha contra el narcotráfico? Eso es un tema. Y usted me dice, no, bueno, no se puede porque hay corrupto y eso. No, pero vamos a hablar de por qué eso está permitido, la corrupción policial, por ejemplo. Y por qué. Y esto todo tiene una razón de ser. Y aquí hacemos un análisis de todo lo que afecta a eso. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Les agradezco su interés, les agradezco que nos sigan, los que nos ven. Y les vuelvo a repetir, estos videos no son para todo el mundo. Hay gente que no le interesa el tema, hay gente que esto no es un problema de ellos, pero si usted está interesado en su país y en la seguridad de su país, a lo mejor algo de lo que decimos aquí le interesa. Un gusto saludarlos, los invito a que nos veamos en el próximo comentario.